Más importantes de Israel. Recordemos que es la fiesta de los tabernáculos, una de las fiestas más alegres para esta nación. Y hemos visto al Señor Jesús enseñar en el templo, lo hemos visto escuchando, o más bien, no lo hemos visto, sino escuchado en su clamor, ¿verdad? Alzando la voz. Lo vimos ofrecer ríos de agua viva para los sedientos. Y fuimos testigos de cómo su presencia provoca divisiones. El pasaje de hoy, hermanos, nos va a llevar a otro escenario. Sabemos que allí el Señor le estaba hablando a la multitud que estaba reunida. Pero hoy la cámara se va a alejar de la multitud y se va a enfocar en los líderes religiosos. Entonces yo quiero que tengan en mente esto. La cámara sale de la multitud, ahora vamos a enfocarnos en los líderes religiosos, en los principales sacerdotes, en los fariseos que se encontraban allí. Y recordemos que estos hombres habían enviado guardias para arrestar a Jesús. Ellos esperaban que los soldados regresaran con el prisionero. Sin embargo, algo ocurre cuando estos hombres escuchan hablar a Jesús, lo que vamos a ver en Juan 7, versículos del 45 al 53, que es el pasaje de hoy. Es una lección solemne sobre el poder que tiene la palabra de Cristo. Hermanos, cuando Jesucristo habla, nadie queda igual. El pasaje que estudiaremos en esta mañana nos va a mostrar, son 4 reacciones, pero voy a mencionar 3 reacciones ante la autoridad de Cristo y una reacción que es una advertencia que toca la puerta de nuestra vida hoy en día. El título de nuestro sermón en esta mañana, cuando Cristo habla, los puntos que vamos a desarrollar son 4. Autoridad impactante, hostilidad orgullosa, versículos 47 al 49, convicción creciente, versículos del 50 al 52, e indiferencia trágica, versículo 53. Entonces vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 7. Hoy nos vamos a enfocar en los versículos del 45 al 53, pero quiero que leamos desde el versículo 37. Dice la palabra del Señor: el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz: si alguien tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Entonces algunos de la multitud, cuando oyeron estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero otros decían: ¿acaso el Cristo ha de venir de Galilea? ¿No ha dicho la Escritura que Cristo viene de la descendencia de David y de Belén, la aldea de donde era David? Así que surgió una división entre la multitud por causa de él, y algunos de ellos querían prender a Jesús, pero nadie le echó mano. Entonces los guardias vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo trajeron? Los guardias respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Entonces los fariseos le contestaron: ¿es que también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguien de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta multitud que no conoce de la ley, maldita es. Nicodemo,
el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos, les dijo: ¿acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Ellos le respondieron: ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea. Y cada uno se fue a su casa. Amén. Vamos a orar. Padre amado, Señor, oro para que en tu gracia misericordiosa tú dirijas nuestros corazones, que sea tu palabra la que los gobierne, Señor, que sea tu espíritu quien enfoque nuestra mirada hacia tu voz. Señor, permítenos atesorar todo aquello que quieres hablarnos en esta mañana. Y oro para que en tu gracia y tu poder, Señor, no permitas que nada robe tu mensaje. Haz que este mensaje, Señor, sea fructífero en nuestro corazón. Señor, tú conoces mi debilidad. Por eso ruego por la gracia de tu Espíritu que me capacite, Señor, para poder transmitir este mensaje de una manera en que tú seas glorificado, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos a iniciar con nuestro primer punto. Abarca los versículos 45 al 46 y se llama autoridad impactante. Ahora, para entrar en el corazón de este mensaje, yo quiero que miremos la escena que se describe en el versículo 45. Recordemos que los líderes religiosos, no sé si recuerdan, habían enviado guardias para arrestar a Jesús. Y ahora en este texto de hoy, nosotros vamos a ver regresar a esos guardias que fueron enviados a arrestar a Jesús. Entonces leamos el versículo 45, lo que dice: entonces los guardias vinieron a los principales sacerdotes y fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no lo trajeron? Hermanos, y quiero que tratemos de sentir la tensión, quiero que usted se sienta allí y vea lo que está sucediendo aquí en la sala. Los sacerdotes y los fariseos están esperando a esos guardias con ansias de que traigan al prisionero. Probablemente estos hombres ya tenían todo preparado. Estaba lista la acusación, estaba lista la caída, el interrogatorio. Pero de pronto los guardias entran y se presenta una situación extraña aquí. Ellos no traen a Jesús. Las manos con que estos hombres deberían sujetar a ese prisionero, ¿cómo vienen? Vacías. Y los líderes reaccionan con indignación. O sea, aquí cuando nosotros leemos no vemos, pues, ¿verdad? Leemos muy plano. Pero realmente aquí estos hombres están indignados. ¿Por qué no lo trajeron? Y para ellos no, para estos guardias, hermanos, no había excusa posible. Estos hombres eran guardias del templo. Estos no eran unas mansas palomitas, no eran hombres ingenuos, no eran hombres sentimentales, no eran hombres fáciles de impresionar, eran soldados. Y estos hombres estaban acostumbrados a tratar criminales, fanáticos religiosos, estaban acostumbrados a controlar multitudes violentas. ¿Cuál era el trabajo de estos guardias? Obedecer, arrestar. Arresta ese, listo. Eso era lo que tenían que hacer estos hombres. Pero yo creo que miremos la respuesta de los guardias. El versículo 46 dice que ellos se expresaron de la siguiente manera: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre habla. Y yo quiero que nos detengamos por un momento en esta frase. Estos hombres rudos no regresan a los principales sacerdotes con una respuesta técnica. Ellos no le dicen: no, lo que pasa es que la multitud nos lo impidió, teníamos miedo de un motín. No, ellos dijeron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre.
Estos hombres fueron enviados a arrestar a Jesús, pero algo sucedió cuando escucharon hablar a Jesús. Fueron a capturar la verdad, fueron a callar la verdad, pero de alguna manera la verdad terminó desarmando a estos hombres. Ya el que iban a arrestar no era la voz de un rabino más. Ellos entendieron que no era un filósofo religioso el que estaba hablando allá. Ellos entendieron que era la voz de alguien que hablaba con autoridad, una autoridad que no provenía de los hombres. Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ahora, nosotros debemos ser honestos con el texto, no podemos aquí inferir cosas que no están en el texto. El Evangelio no nos dice que estos guardias se hayan convertido, no está diciéndolo. No sabemos si ellos hayan llegado a ser discípulos de Jesús después, si más adelante hayan creído, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos con certeza de este pasaje es que cuando ellos escucharon a Cristo, no pudieron tratar su voz como cualquier voz. Algo en sus palabras detuvo a estos hombres. Algo en su autoridad, cuando lo iban a aprender, los desarmó. Arréstalo. No, ve tú. No, ve tú mejor. No, mejor vamos, devolvámonos. Algo pasó. Y mientras los expertos en la ley lo rechazaban al Señor, estos hombres rudos, al menos fueron honestos, admitieron: nunca hemos escuchado a un hombre que hable de esta manera. Habla con autoridad. Y esa reacción, hermanos, ya nos enseña algo importante en esta mañana. Y es que cuando Cristo habla, y esto es importante, hermano, cuando Cristo habla, nosotros no estamos escuchando a un simple maestro. Cristo no es un maestro que cita tradiciones. Cristo no es un maestro que cita lo que otros maestros dijeron. Nosotros, cuando escuchamos a Cristo, escuchamos a aquel que tiene la autoridad misma de Dios, que muchas veces dice: yo soy. Y Cristo nos habla cada vez que su palabra es predicada. Hermanos, el testimonio de estos guardias del templo nos confronta directamente a nosotros en el día de hoy. Muchas veces nosotros venimos a la iglesia con nuestros propios guardias internos. Entonces venimos con el guardia de la costumbre. Como ya hemos escuchado tanto de Biblia, no hay nada que pueda maravillarnos, sorprendernos. ¿Qué nuevo puede haber cada vez que se predica la Escritura? Yo ya me la sé, yo la he leído varias veces. Y de antemano piensas que no hay nada que te pueda conmover, que me puede quebrantar de lo que diga hoy el pastor. O sea, ya lo he escuchado varias veces. Y venimos también con el guardia del prejuicio, que piensa que este mensaje no es para él, sino para el vecino, para el que está aquí al lado. Y empieza a mirar al hermano de reojo, ¿verdad? ¿Qué mensaje es para este? Y también venimos con el guardia de las preocupaciones, que nos mantiene tan enfocados en nuestros problemas, que vamos a hacer mañana, que eso no te permite escuchar lo que Dios te está diciendo hoy. Ya estás pensando en lo que vas a hacer mañana. Ya estás pensando en las preocupaciones. Y eso arresta la voz de Dios. Y tú puedes resistir los argumentos de este sermón. Tú puedes criticar la música que cantamos acá en la congregación. Quizás tú puedes encontrarle defectos en la organización de la iglesia. Y puede ser, hermano, porque todo eso es humano. Pero cuando Cristo decide hablarle a un alma, a una persona, no hay guardia que se rinda. ¿Cuántas veces tú has sentido que el mensaje que se está predicando te cae como anillo al dedo, que es para ti? ¿Cuántas veces has sentido que es como una espada que rompe tus argumentos? Eso no es un indirectazo de quien predica. Muchas veces piensan eso, ¿verdad? Como le conté al pastor esto,
Me está tirando el indirectazo. No, hermano. Es la autoridad de Cristo confrontando nuestro corazón. Es la palabra de Dios, por eso es tan excelente la predicación expositiva, porque no se escogen textos, sino que la misma escritura va arrojando los textos. Así que no se puede cambiar lo que está allí en la escritura. Así que cada vez que tú escuches esto que es para ti, es Dios hablándote a ti. Así que ríndete, ríndete. No trates de silenciar la voz de Dios. Haz lo que hicieron estos guardias. Estos guardias, ¿cómo iban? Con lanzas, con escudos, con espada. Ellos bajaron sus armas. Déjate gobernar por el Señor. Y hay una diferencia eterna, hermanos, entre saber de Jesús y escuchar de Jesús. Los fariseos eran expertos, o más bien más que escuchar de Jesús, escuchar a Jesús. Los fariseos eran expertos en el lenguaje de la Biblia. Lo sabemos, ¿verdad? Ellos tenían la información. Eran eruditos en la escritura. Ellos tenían los datos. Ellos tenían los manuscritos. Hermanos, pero fueron los guardias, hombres que de pronto ni siquiera sabían leer, los que realmente escucharon la autoridad del Hijo de Dios. Los fariseos tenían toda la información acerca del Cristo. Los guardias escucharon al Cristo. Y este es el peligro de una iglesia que ama la doctrina, hermano. Hay personas que llevan 15, 20 años en la iglesia, tienen la Biblia ajada, tienen cientos de cuadernos llenos de notas, pero sus vidas nunca se han rendido ante la verdad. Siguen confiando en su propia sabiduría por encima de lo que dice la Escritura. Siguen acomodando los mandamientos de Dios a su propia conveniencia. Siguen coqueteando con los mismos pecados que coqueteaban hace 10 años. Nada cambia. Siguen tratando a Cristo como si fuera un asesor para cuando tengo problemas, pero no el rey de mi vida. Amados, si la palabra de Dios nunca te ha dejado sin argumentos, a pesar del tiempo que llevas en la iglesia, si nunca ha callado tu orgullo, si la palabra de Dios no te ha quebrantado y te ha puesto de rodillas, entonces, hermano, lo más probable es que tú estás escuchando palabras, pero nunca te has dispuesto a escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Quien verdaderamente escucha la voz de Cristo, cada vez que escucha un mensaje de la Escritura, esa persona no sale con más información. Esa persona sale con un corazón rendido a Cristo. Estos guardias tenían la autoridad para arrestar, pero terminaron desarmados por la autoridad de Cristo. Y esto nos recuerda algo importante. Cuando Cristo habla, hermanos, cuando la palabra de Dios es expuesta, no está dando sugerencias. Está ejerciendo autoridad. Su palabra no es un consejo espiritual que podemos considerar hacerlo o no hacerlo. La palabra del Señor es la voz del Rey. Y el Rey reclama nuestro corazón. El Rey reclama obediencia. El Rey reclama que cada vez que te acerques a Él, te quites las sandalias de tus pies.
La pregunta entonces en esta mañana no es si al final entendiste el sermón. La pregunta final, al final de este mensaje, en esta mañana, es si estás dispuesto a someter tu vida a la voz de Cristo. Hermanos, nosotros acabamos de ver acá algo asombroso. Es asombroso. Hombres rudos, preparados para la guerra, regresan con el corazón doblegado ante la voz de Dios, de Cristo. Lo que para estos guardias fue revelador, para los líderes religiosos no fue revelador, fue provocador. Mientras los guardias se rendían a la autoridad de la verdad, los fariseos se atrincheraban en su orgullo, seguían endurecidos. Ahora quiero que pasemos, hermanos, del impacto de estos hombres rudos a la ceguera de aquellos que creían saberlo todo. Y ese es nuestro segundo punto, hostilidad orgullosa, versículos 47 al 49. Miremos la reacción de los líderes ante el testimonio de sus guardias. Vamos a leer el versículo 47 al 49. Entonces los fariseos les contestaron, ¿es que también ustedes se han dejado engañar? ¿Acaso ha creído en él alguien de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no conoce la ley es maldita. Quiero que notemos aquí el choque de dos realidades. Mientras los guardias hablaban con asombro de lo que estaba pasando, los fariseos responden con veneno. En lugar de detenerse a pensar, estos fariseos, estos líderes religiosos, hombre, ¿qué pasaría tan raro? Este hombre que mide como 2 metros, regresa diciendo, no, es que nadie ha hablado como él y no lo arresta cuando ese es su trabajo. No, ellos no meditaron en eso. Ellos reaccionan con más desprecio hacia Cristo. Y lo primero que hacen es usar la burla como un arma para descalificar el testimonio de los guardias. Es que también ustedes se dejaron engañar. Qué arrogancia, hermano. Qué arrogancia de estos hombres. Ellos no están analizando, no están meditando si lo que Jesús dice es verdad. La fe para estos hombres no es una cuestión de rendirse espiritualmente, no. Es una cuestión de nivel intelectual. Y luego lanzan un argumento, hermanos, estos hombres, un argumento que todavía escuchamos en las universidades, en los medios de comunicación, en la llamada gente importante. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Es como si ellos dijeran, hermano, nosotros somos gente instruida, tenemos autoridad, somos líderes religiosos y ninguno de nosotros ha creído en él. Por lo tanto, si tú crees en él, tú eres un ignorante. Y esto es aterrador, hermanos. Estos hombres actuaban como si la verdad de Dios necesitara de su aprobación. Lo que nosotros decimos es la verdad, el resto no. Si nosotros aprobamos, es así. Si no lo aprobamos, no es así. El Sanedrín era el que le ponía el sello autorizado a quién era el Mesías o quién no era el Mesías. Pero lo más triste de este pasaje aparece en el versículo 49. Miren cómo brota el orgullo de estos hombres. Ellos dicen, mas esta gente es maldita. Para los fariseos, el pueblo, las personas que escuchaban a Jesús, algunas de ellas con lágrimas, no eran ovejas que necesitaran un pastor. Eran simplemente personas insignificantes, ignorantes. No sabían el hebreo,
de los eruditos. ¿No conocían las 613 reglas de su tradición? Claro, si no conocen, no tienen teología, no saben qué van a saber quién es Cristo, quién es no. Y los llaman malditos. Malditos simplemente porque los corazones de las personas, de algunas personas de la multitud, eran más sensibles a la voz de Dios que los corazones de ellos. Y aquí hay una advertencia que debe hacernos temblar a todos nosotros, especialmente a los que llevamos muchos años en la iglesia. El orgullo religioso es uno de los pecados más peligrosos que podemos tener, porque el orgullo religioso se disfraza de piedad. Hermano, hay un peligro silencioso y es conocer mucha Biblia y usar la Biblia como un blindaje en lugar de dejar que la Biblia nos autoexamine, nos examine más bien. A veces cometemos el error de pensar porque podemos explicar conceptos bíblicos, ya lo estamos viviendo. Pensamos que porque podemos dar una conferencia sobre la humildad, entonces yo ya soy una persona humilde. Pero miren qué engañoso es el corazón, hermanos. A veces cuando Dios intenta confrontar nuestro orgullo con la palabra de Dios en un sermón, confrontarnos con un hermano que se acerca a exhortarnos, nos defendemos pensando de la siguiente manera: eso que me dicen no es para mí, yo sé lo que está hablando, yo sé lo que la Biblia dice acerca de eso, por lo tanto yo lo estoy viviendo. Usamos la doctrina como una barrera para el Espíritu Santo. Espíritu Santo, no me molestes porque yo entiendo ese pecado. Yo puedo predicar, yo puedo enseñar, o sea, ¿por qué me van a decir esto? Yo soy el humilde de humildes. Usamos lo que sabemos para darle lecciones a otros, pero no permitimos que Dios quebrante nuestro propio corazón. No vengas a la Biblia solo, hermano, para acumular información. No escuches mensajes y sermones y estudios solamente para tener más información. Cada vez que te acerques a la voz de Cristo, ven para que seas confrontado y al mismo tiempo transformado. No busques solo entender el texto. Exponte a la voz de Dios y que el Señor te desarme, como desarmó a esos guardias. La Biblia no es un escudo para proteger nuestro orgullo, hermanos. Es un espejo que nos muestra nuestra necesidad de Dios. Los fariseos decían: esta gente es maldita, son ignorantes. Y tal vez tú no uses esa palabra, maldito. No te expreses de esa manera de la gente. Pero quizás has tenido esa actitud. Miras con desprecio al vecino que está perdido en el vicio porque tú te sientes una persona más limpia, más digna. Miras con impaciencia al familiar que no entiende el evangelio y piensas: qué ignorante, algo tan fácil y no lo entiende. ¿Te sientes un mejor cristiano porque sirves en la iglesia? Cuidado. En el reino de Dios, el tiempo que lleves en la iglesia no sirve de nada si ese tiempo ha servido pero para endurecerte. No dejes que tu buena conducta cristiana, hermano,
se convierte en una venda que te impida ver tu propia necesidad de Jesús. Recuerda esto, hermano. Dios no está buscando títulos de santidad. Dios lo que está buscando es corazones que se dejen asombrar de su palabra. No pierdas el asombro por la palabra de Dios. A veces el que acaba de comenzar su camino de fe, las personas nuevas, que escuchan la palabra de Dios con temor y temblor, están mucho más cerca del reino de los cielos que aquellos que se sienten superiores porque llevan mucho tiempo en la congregación. Quizá porque esas personas han dejado de escuchar la voz de Dios. Eso también es perder el primer amor. Los fariseos decían, miren lo que decían, ¿acaso los gobernantes han creído? ¿Acaso los fariseos han creído? Y el mundo hoy te dice lo mismo. El mundo te dice, ningún científico serio cree en la Biblia. La gente moderna ya superó esos mitos. Sé moderno. Intentan decirte que la mayoría de los sabios de este mundo, rechazan a Cristo. Entonces tú deberías rechazarlo. Eso es para viejitos, la iglesia es para viejitos. Pero la verdad de Dios no es una democracia, hermano. No es algo que podamos elegir o no. Aunque nadie crea, la verdad sigue siendo la verdad. Si todos los hombres del mundo dejaran de creer el día de hoy, la gloria de Cristo no se vería empañada. Él sigue siendo glorioso. Así que no busques la aprobación del mundo para seguir a Jesús. Si esperas que los intelectuales de este siglo sean los que aprueben tu fe, ten cuidado, hermano, porque te puedes quedar por fuera del banquete final. Prefieres ser contado entre la gente sencilla que conoce la voz, escucha la voz del buen pastor y le sigue, que estar entre los sabios de este mundo. Hombres que se van para su casa cargados de orgullo, de reconocimiento, pero con un corazón seco. Y es doloroso ver esto, hermano. Hombres que tenían la ley en sus manos y la usaban como un arma para maldecir al pueblo y para rechazar a su Salvador. Parecía que en esta sala, en esto donde estaban reunidos estos hombres, el odio había ganado. Nadie se iba a atrever a cuestionar a semejantes eruditos. La tiranía del Sanedrín vencería. Pero hermano, en cualquier lugar, Dios tiene testigos. Incluso en los lugares más oscuros que te puedas imaginar. Y cuando el orgullo parece haber silenciado la verdad, surge una voz inesperada en esta escena. Y es alguien que ya había tenido anteriormente un encuentro con el maestro y habían hablado acerca del nuevo nacimiento. Y este hombre decide que ya no puede callarse más ante la injusticia. La luz de Cristo brilla, incluso donde hay el mayor clima de odio, hermanos. Y este es nuestro tercer punto, convicción creciente, versículos 50 al 52. En medio de este ambiente cargado de odio, de insultos contra el pueblo, ocurre algo inesperado. Y es, hermanos, que dentro del grupo de los fariseos, no de afuera de los fariseos, dentro de ese grupo de fariseos se levanta una voz que empieza a incomodar el ambiente. Y es la voz
de alguien que ya no tenía la conciencia tranquila. Es la voz de alguien que nosotros conocemos en este evangelio, de Nicodemo. Él aparece en el versículo 50. Les dijo Nicodemo, el que había venido a Jesús. Dice el versículo 50. Les dijo Nicodemo, el que había venido a Jesús antes y que era uno de ellos. Y el apóstol Juan, que sabemos que es el escritor de este evangelio, nos recuerda quién es ese hombre, Nicodemo. Él es el maestro que buscó a Jesús de noche, ¿se acuerdan? Bajo las sombras de la noche. Eso aparece en Juan 3, versículos del 1 al 2. ¿Sí se acuerdan? Pensaba que tendría que volverse a meter en el vientre de la madre para nacer de nuevo, y el Señor le explica. Pero noten la frase clave de este pasaje, de este texto. El pasaje dice, el cual, o sea, Nicodemo, era uno de ellos, o sea, era de los principales religiosos. Y Nicodemo se encontraba aquí en una posición difícil. Él era parte del sistema religioso. Él era de la élite, de aquellos mismos que habían llamado a la gente maldita. Él era de esa élite. Estaba rodeado de colegas que respiraban amenazas contra aquel que él pretendía defender. Pero Nicodemo no pudo callar más. Algo ha cambiado en él. Aquí no podemos afirmar que él ya había sido regenerado completamente, o sea, había sido regenerado. Pero algo estaba cambiando en Nicodemo. Y miren la pregunta. Versículo 51. Él le pregunta lo siguiente a sus colegas. ¿Acaso juzga nuestra ley a un hombre a menos que le oiga primero y sepa lo que hace? Nicodemo todavía no era un defensor público de Cristo. Él no estaba dispuesto de pronto en ese momento a ser crucificado con el Señor. Pero él apela, la manera en que él busca defenderlo es apelando a la integridad. Y él le está diciendo a sus colegas, hermanos, recordemos que somos expertos en la ley. Pero la ley, ustedes la están violando. Porque están condenando a un hombre sin darle el derecho de ser escuchado. Recuerden lo que dice nuestra ley. Pero miren la respuesta de los fariseos en el versículo 52. Ellos no le responden con la palabra, con la escritura. Le responden con un ataque personal. Ellos le dicen, ¿es que tú también eres de Galilea? Investiga y verás que ningún profeta sale de Galilea. Y aquí vemos una ceguera profunda en estos hombres. Para estos hombres decir de Galilea era un insulto de prestigio social. ¿Qué cosa buena puede salir de Galilea? Era como decirle, te has vuelto tú un hombre como tú, te has vuelto ignorante como el pueblo. ¿Has perdido tu prestigio por tratar de defender a ese hombre? Y hermanos, es posible que los fariseos, cuando hablan de que no ha salido un profeta de Galilea, ellos estén pensando particularmente en el profeta, aquel profeta prometido en Deuteronomio 18. Recordemos que era una figura mesiánica que Moisés anunció. Pero incluso si fuera el caso, porque es claro que la Escritura nos dice que el profeta iba a nacer en Belén, de Judá, no en Galilea. Pero el argumento que estos hombres dan es un argumento superficial. ¿Dónde nació Jesús? En Belén. Él fue criado en Galilea, en Nazaret. Estos hombres, hermanos, no se tomaron el trabajo de investigar el origen de Jesús. A ellos no les interesaba acercarse a Jesús, conocer a Jesús. Ellos estaban interesados en defender su posición, buscando argumentos como fuera. El orgullo religioso es así, hermanos.
Cuando no puedes responder con la verdad, responde con lo que sea, con desprecio. ¿Han visto esas peleas en Facebook, en redes sociales teológicas? Y este enfrentamiento entre Nicodemo y sus colegas nos deja lecciones importantes en nuestra vida hoy, hermanos. Nicodemo nos enseña una cosa importante en nuestro camino de fe. Y es que tarde o temprano nuestra fe va a ser probada. Va a ser probada en el escenario de la vida real. Y no se trata de que estemos escondidos, que nadie sepa que somos cristianos en este momento, sino que va a surgir un momento en donde permanecer en silencio ya no va a pasar de que seas una persona prudente a convertirte en cómplice, de prudencia a complicidad, porque sí, en muchas ocasiones nosotros guardamos prudencia y nos ponemos a debatir argumentos, pero a veces esa prudencia ya empieza a cruzar el límite de la complicidad. Por ejemplo, en el lugar de trabajo, se burlan de la fe, de la iglesia, y tú sientes la presión de seguirle la cuerda a las personas para no quedar mal. O sabes que están haciendo algo deshonesto y te callas por miedo a las consecuencias. Con tus amigos, quizás empiezan a hablar de alguien y empiezan a hablar mal, a despotricar, a murmurar de esa persona, y tú allí, callado. O a veces entre hermanos, ¿no? Hablan de otro hermano. O hay personas que entre los amigos empiezan a festejar lo que a Dios no le agrada. Y tú sientes que si tú no participas, te van a dejar de invitar. Entonces hasta te sonríes con lo que dicen. Incluso en la propia familia, cuando sabes que debes decir la verdad en algo, pero te da temor porque si yo digo eso, va a haber un silencio incómodo en la cena, quizá alguien se enoje conmigo, quizá un familiar me deje de hablar. Nicodemo estuvo ahí. Él escuchó las burlas de sus colegas. Él vio la injusticia de su grupo. Él sabía que hablar traería problemas en su familia religiosa. Pero él empezó a hablar. La pregunta para nosotros, hermanos, no es si estamos escondidos. La pregunta para nosotros no es si la gente sabe si eres cristiano o no. La pregunta para nosotros es, ¿estás dispuesto a perder amigos, fama, comodidad por ser fiel a Jesús? Es muy triste ver a aquellos que más conocían la Biblia, estos fariseos, instruidos. Fueron los primeros en pisotear la Biblia. Para ellos la palabra de Dios ya no era una lámpara. Para ellos era un adorno. La palabra de Dios para mantener su reputación. Es que yo conozco las escrituras perfectamente. Era un instrumento que ellos usaban para aplicar su autoridad. Mas ya no era la lámpara en el camino. Y tengamos mucho cuidado. Porque es peligroso, hermano, cuando nos importa más tener la razón que vivir lo que Dios nos dice. Los fariseos usaron aquí su supuesta autoridad bíblica como una piedra para Nicodemo. ¿Qué estás hablando, Nicodemo? Los corazones de estos hombres estaban llenos de soberbia religiosa. Sí, hermano, si tú usas tu conocimiento bíblico solamente para señalar errores en las demás personas
si tú usas tu conocimiento bíblico solo para ganar discusiones, si tú lo usas solo para sentirte superior a otros, pero no dejas que esa palabra te examine, te quebrante, ten cuidado, porque estás siguiendo los mismos pasos que estos enemigos de Cristo. La profundidad de nuestra doctrina no se mide por cuánta teología puedes usar para humillar a los otros. Es que yo soy el que sé. No, hermano. La profundidad de tu teología, ¿sabes cómo se mide? Por tu humildad. Cuando tú conoces a una persona creyente, humilde, tú puedes decir, esa persona sabe de teología. Los fariseos ya habían decidido descalificar a Jesús simplemente por el lugar donde nació, que ni siquiera era el lugar donde había nacido. Ellos no preguntaron, no investigaron, no lo escucharon, no les importaba. Simplemente cerraron la puerta. Este no es el Cristo. No, pero no es el Cristo. Escuchémoslo, mira lo que dice la ley. No, no es. Lo decimos nosotros, somos sabios. Y quiero que pensemos en nosotros por un momento. ¿A cuántas personas hemos rechazado solo porque no visten como nosotros, no hablan como nosotros, no encajan en el esquema cristiano que nosotros queremos que tengan? ¿A cuántas enseñanzas tú les has dicho no simplemente porque la persona que va a enseñar no te cae bien? ¿O simplemente porque tú dices, es que yo sé más que esa persona? ¿Qué sabes tú si Dios te va a hablar a través de esa persona? Hermanos, Dios ama romper nuestros esquemas. Antes de señalar, de juzgar, escucha, investiga, indaga, conoce. Muchas veces la verdad de Dios viene a través de personas sencillas. Charles Spurgeon, uno de los grandes predicadores de la historia de la iglesia, se convirtió a través de las sencillas palabras de un zapatero, que solo decía, su único sermón era recordando un pasaje bíblico diciendo, vengan a mí y sean salvos, mírenme a mí y sean salvos los términos de la tierra. Mírame a mí, mírame a mí. Hasta un niño puede ver. Mírame a mí, no te mires a ti. Ese fue el único sermón. Y Charles Spurgeon se convirtió. Hermanos, y la escena es impactante. Nicodemo simplemente apeló a lo más básico de la ley, a la justicia, a la honestidad de la ley que ellos decían defender. Ustedes conocen la ley. ¿Por qué no aplicamos la ley? ¿Y ellos qué? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Un ataque, una burla, un portazo a lo que estaba diciendo Nicodemo? No querían la verdad de estos hombres. Querían tener la razón. No querían justicia, querían el control, gobernar ellos sobre la escritura. Y así la reunión se empieza a disolver. Los gritos se apagan, la multitud empieza a disiparse, las discusiones terminan, la multitud del templo empieza a bajar. Esa tensión queda en el aire, parece aquí en esta escena, como si nada hubiera pasado, nada se resolvió. Hermano, lo que sucede aquí en el último versículo de este texto describe una de las tragedias más silenciosas y comunes de la humanidad. Y este último texto
quiero que nos quede como advertencia para nosotros. Es otra de las reacciones que toma el hombre. Punto 4, indiferencia trágica, versículo 53. Llegamos ya al cierre de este capítulo, versículo 53. Hermanos, miren la frase, una frase que suena sencilla, pero esconde una tragedia. Cada uno se fue a su casa. Y quiero que visualicemos esta escena otra vez. Pongámonos en contexto nuevamente. Quiero que usted se sienta allí en el templo de Jerusalén y se dé cuenta que el templo se está vaciando. La discusión en el Sanedrín ha terminado. Los guardias regresan a sus puestos. Los fariseos regresan a sus asuntos. Sigamos hablando más teología. Nicodemo, con el corazón latiendo fuerte, se retira también. Pero quiero que miren la tragedia que encontramos acá. Habían escuchado a Jesús invitar a beber agua de vida. Sedientos, beban agua de vida. Habían visto los rudos guardias del templo quedar desarmados. Hombres rudos que vuelven diciendo, no lo podemos detener, es que nadie ha hablado con esa autoridad. Habían presenciado cómo la verdad dejaba al descubierto la soberbia de estos líderes religiosos. Pero no pasó nada. No vemos aquí un arrepentimiento nacional. No hubo un llanto de confesión en el templo. Nadie de rodillas. No vemos en este texto a nadie. El ruido se apagó. ¿Y qué pasó? Cada quien volvió a su rutina. Se fueron a sus casas, a sus cenas, a sus camas, pero se fueron como llegaron, la mayoría. Recordemos que el pasaje en algún momento dice que algunos creyeron, pero la gran mayoría se fueron de la misma manera en que llegaron. Y este es un espejo, este pasaje o este versículo de lo que nos puede suceder cuando termine este servicio de adoración. ¿Es posible estar enfrente de la verdad? ¿De la verdad? ¿Es posible estar escuchando la voz del Hijo de Dios a través de las Escrituras? Sentir cómo el Espíritu Santo nos confronta y luego simplemente cerrar la Biblia, irnos a casa, ver televisión, cenar, dormir, como si nada hubiera pasado el día de hoy. La indiferencia religiosa es más peligrosa que la oposición. Los fariseos aquí regresaron llenos de odio, por lo menos tenían algo, odio. Pero la gran parte de la multitud se fue a casa, ¿cómo llegó? Sin nada. Simplemente ignoró lo que escuchó. Volvieron a su comodidad. La multitud tuvo un cielo abierto frente a ellos, pero prefirieron el techo de sus casas. Y muchos saldrán hoy por esa puerta. Se van a ir a casa. Muchos dirán, hermanos, ve qué interesante el sermón. Ve, no había visto eso que dijo el pastor acerca de los guardias. No lo había visto de esa manera. Pero si tú te vas a tu casa sin Cristo, como el Señor de tu hogar, si no hay una transformación en el trato a tu familia, si no hay transformación en tu integridad en el trabajo, si no hay una transformación en tu relación de intimidad con Dios,
entonces lo único que has hecho, hermano, es asistir a un evento religioso. Te habrás ido a tu casa igual que los hombres del templo, con más información, pero con un corazón vacío. Hermano, no dejes que el versículo 53 se convierta en un epitafio espiritual. ¿Saben lo que es un epitafio? ¿Sí saben? Lo que se le pone a las personas en la tumba, como este fue un excelente hombre, un buen amigo, un buen hermano. Bueno, no permitas que este versículo se convierta en tu epitafio. Escuchó a Jesús, pero se fue a su casa igual. Hermanos, hoy nos hemos asomado, ya para concluir, al corazón de Jerusalén. Y fuimos testigos hoy de 3 reacciones y una advertencia. Vimos a los guardias, hombres rudos, como desarmados ante la autoridad de Cristo. Vimos a los fariseos cegados por el veneno de su orgullo. Siguen endurecidos. Vimos a Nicodemo intentando defender la justicia en medio de corazones endurecidos. Y el versículo 53, como uno de los finales más desoladores de todo el Evangelio. Cada uno se fue a su casa, escuchando la voz del Hijo de Dios, después de ver la autoridad de Cristo, que nos dejó como testimonio en su Evangelio, después de presenciar la confrontación entre la verdad y el orgullo, la mayoría simplemente volvió a su rutina. Y aquí está la pregunta que este texto nos deja en el día de hoy. ¿Qué vas a hacer tú después de haber escuchado a Cristo? ¿Vas a salir por esa puerta? ¿Vas a volver a tu semana, a tus preocupaciones, a tus hábitos y seguir espiritualmente igual? ¿O vas a rendirte ante la autoridad de aquel que habla como nadie ha hablado jamás? Cuando Cristo habla, nadie queda neutral, hermano. O alguno se rinde, o se endurece, o simplemente muchos se van a su casa como llegaron. Oro para que Dios tenga misericordia de nosotros, para que no seamos de los que simplemente escuchan y se van. Pero hoy, hermanos, el amor de Dios es más grande que nuestra indiferencia, porque la invitación sigue abierta. La misma voz que desarmó a los guardias del templo, esa voz hoy nos dice, ven, ven. No seas de los que simplemente escuchan y se van a casa. No seas de aquellos que consumen sermones cada domingo. Sé de aquellos que cada domingo buscan un encuentro vivo con Jesús. Sé de esos. Si hoy el Espíritu Santo ha abierto tu corazón y ha expuesto tu orgullo, si te has dado cuenta de que has vivido una fe de apariencias, una fe religiosa únicamente, y que esto ha mantenido tu corazón lejos de Cristo, entonces no salgas de aquí para volver a lo mismo. Sal de aquí con el Salvador, con tu Salvador. Deja que su voz no solo te desarme,
sino que esa voz, hermano, esa voz te transforme para siempre. Amén. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tus misericordias, por tus bondades, por tu palabra, por esa palabra que tiene autoridad en sí misma. Perdónanos, Señor, si muchas veces hemos llegado armados con el orgullo de nuestra religión en nuestro corazón y no hemos permitido que tu voz nos desarme. Pero hoy hemos escuchado, Señor. Hemos escuchado la autoridad de tu palabra, que desarma a cualquier hombre. Y nosotros queremos ser desarmados. Queremos, Señor, que tu palabra nos transforme. Queremos, Señor, ser testigo de tu gracia. Testimonio a otros, Señor, que otros puedan ver la obra tuya en nosotros. Capacítanos, Señor. Danos oídos espirituales para oír. Y no nos permitas volver a casa de la misma manera en que llegamos. Te lo rogamos en Cristo Jesús.